la Biblia. Vamos a orar juntos para comenzar. Amado Señor nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias porque nos has permitido este cuarto día del seminario de la Biblia, especialmente siendo la palabra del día de hoy tan importante. Te suplicamos una cosa, que abras el corazón de todos los oyentes, por favor. Dale por medio del Espíritu Santo al predicador la sabiduría para que sus labios puedan pronunciar tu verdadera palabra. Que por favor la palabra de hoy todos la aceptemos bien y ayúdanos por favor a que nosotros podamos atravesar bien la puerta de la salvación. El día de hoy, por medio de la palabra, examina nuestro corazón. Especialmente también te pedimos que los que están viniendo de camino a este lugar los traigas con bien, por favor. Cuida sus pasos para que puedan llegar aquí a escuchar tu preciosa palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, lo leemos. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos de las personas, según uno mismo, puede ser un camino adecuado, puede ser un camino recto. Un ejemplo, cómo me criaron, qué me enseñaron a creer y todo eso, parece que todo eso está adecuado, parece que todo eso está bien, pero está diciendo, ¿verdad? Jehová pesa los espíritus. ¿Qué significa Jehová pesa los espíritus? Él puede conocer bien el corazón de cada uno de nosotros. Puede conocer bien el corazón de cada una de las personas. Mire, especialmente, ¿qué es ser bueno? Parece una pregunta un poco hasta ambigua si uno lo quiere ver. ¿Qué es ser bueno? Pues cada uno tendrá su propio concepto de la bondad. Pero preguntemos en general, según el criterio humano, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser una persona buena según el criterio humano? Según todo, si una persona tiene empatía, bondad, honestidad, respeto y humildad, si tiene estas 5 cosas, otras personas sí le pueden llamar, esta es una persona buena. Si es una persona que ayuda de vez en cuando a otras personas, no comete muchas equivocaciones, no trata de dañar a las personas, sino ayuda y todo eso, se le puede decir que según el criterio humano, sí es una persona buena. Por ejemplo, si ustedes por la calle ven a un niño que está como pidiendo comida y una persona se detiene para irle a comprar algo de comer y se lo da, ¿qué podemos decir de esa persona? ¿Es buena o mala? Es buena, ¿no? Según el criterio humano, nosotros podemos decir, esta es una persona buena. Cuanto más si es empático, o sea, si se compadece del dolor de otras personas, si es bondadoso, o sea, amable, es honesto, es muy respetuoso y tiende a ser humilde. Sí podríamos decir, esta es una persona que realmente parece buena. Pero Jehová pesa los corazones. Precisamente esto es esto. Los caminos del hombre son limpios, pero según su propio criterio, según su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué significa? Pero Dios tiene otro criterio. Dios tiene otro punto de vista de la bondad. Aquí Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Quiere decir, el Señor está diciendo, ese criterio de bondad no es mi criterio. Está diciendo el Señor, lo que pensamos nosotros es totalmente diferente a lo que piensa Dios.
Entonces está diciendo aquí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué significa? Mi criterio de lo bueno no es su criterio de lo bueno. Entonces, nosotros debemos pensar bien en esta parte. Entonces, según el criterio de Dios, ¿qué es ser bueno? Entre los hombres, si vemos que alguien ayuda a otra persona, vamos a decirle, él es bueno. Pero ¿cuál es el criterio de Dios para que él diga, esta es una persona buena? Este es el criterio de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cuál es el criterio de Dios para ser bueno? Pero ofendiere en un punto. Quiere decir, el criterio de Dios para que Él vea y diga, esta es una persona buena, significa no debió cometer ni un solo pecado en toda su vida. Ni un solo pecado debió cometer para que Dios diga, esta es una persona buena. Quiere decir, este es el criterio de Dios. Para que Él diga, esto es bueno, para ser bueno delante de Dios, significa no haber cometido ni un solo pecado en toda la vida. Veamos bien. Uno puede decir, para que al contrario, una persona mala es aquella que debe cometer muchísimos pecados. Pero veamos bien, esto también es el criterio de Dios. En Génesis capítulo 6, la tierra está llena de violencia. Quiere decir, si hay mucho pecado, Dios tiene que dar juicio. Pero Génesis capítulo 3, comiste del árbol. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Solo uno. Y Dios le envió todo el juicio y maldición. Quiere decir, el criterio de Dios para una persona buena significa no ha cometido ni un solo pecado. Pero el criterio de Dios para decir esta persona es mala significa haber cometido uno o más pecados en toda nuestra vida. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es cierto, el pecado es romper la ley de Dios, pero no debemos tener este malentendimiento. Romper por completo la ley de Dios, hasta ese punto será pecado. No es así, porque pecado realmente significa errar en el blanco. Aquí el pecado se describe como la transgresión de la ley de Dios y errar en el blanco refleja no alcanzar el estándar perfecto. Quiere decir que pecado sí puede ser tanto romper la ley de Dios como no haberla cumplido perfectamente según el estándar de Dios. Para entender esto, aquí esta camioneta tiene permitido viajar máximo a 110 kilómetros por hora en esta autopista. Pero esta camioneta, desde el inicio hasta el fin, viaja a 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿rompió esta ley o no? Sí, la rompió. Pero esta camioneta avanza a 90 kilómetros por hora. Y solo 5 minutos acelera a 120 kilómetros. Regresa a 90 kilómetros y así termina su viaje. ¿Rompió esta ley o no? Sí, porque no la guardó según el estándar. Entonces, eso es errar en el blanco. Una parte de pecado es romper totalmente la ley de Dios, es cierto, pero también pecado, errar en el blanco, significa no haberla cumplido según el estándar de Dios. Entonces, Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿qué le ha mandado el Señor a todas las personas del mundo? Debe examinarse, pero debe examinarse según el criterio de Dios.
Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces el Señor sí ha mandado a todas las personas del mundo, sin importar cree o no en Dios, sin importar qué tipo de religión o cultura tenga, el Señor le ha mandado a todos, debe examinarse, pero según el criterio de Dios, según el criterio bíblico. Por eso a la ley y al testimonio. Si no va conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa? Está reprobado en cuanto a la fe delante de Dios. Entonces, lo que todas las personas deben examinar en su vida no es cuántas buenas obras han hecho, sino solamente deben examinar algo. ¿He cometido el pecado o no delante de Dios? Pensemos bien en esta parte. Mire, si hubiese como un niño en su salón de clases, este niño siempre saca 10 en matemáticas. Este niño de primaria siempre saca 10 en matemáticas. Todos sus compañeros sacan 8 y 7, pero él saca 10. Entonces, nosotros podríamos decir que ese niño es inteligente o no. Sí podríamos decirlo, si él saca 10 a diferencia de sus compañeros. Pero si comparáramos a ese niño con una persona que tiene doctorado en matemáticas, ¿podríamos decir que ese niño es inteligente? Ya no es así. Por eso entonces, si nosotros nos comparamos con otras personas, siempre tendremos esta excusa: hay otro peor que yo, o yo no le hago daño a nadie. Pero aquí la Biblia dice, no es así. No debes examinarte comparándote con otras personas. Debes examinarte comparándote con el mismo Dios que tiene estas características. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, está diciendo aquí, Dios tiene tres características, porque son las características de su palabra: santo, justo y bueno. Entonces, nosotros debemos compararnos no según con otras personas, sino debemos compararnos según a Dios, según con Dios. Si yo soy bueno, entonces me debo parecer igual a Dios, porque Dios es el que no tiene ni un solo pecado. Entonces, para yo decir yo soy una persona buena, significa, yo debo tener el mismo nivel de bondad que Dios, el mismo nivel de justicia que Dios, el mismo nivel de santidad que Dios. Para eso significa no haber cometido ni un solo pecado en toda la vida. Porque recordemos algo, Dios sí ha juzgado cuando la tierra está llena de violencia, pero también ha juzgado desde un solo pecado. Entonces, nosotros vamos a examinar, ¿no habré hecho yo el pecado delante de Dios? ¿Y no será que yo digo, yo soy bueno y según mi creencia, tradición, religión, etcétera, yo voy caminando hacia el cielo y resulte que sea todo lo contrario? Eso es lo que el Señor nos ha mandado a examinar y probarnos. Por eso vamos a poner mucha atención, porque vamos a ver si nosotros hemos hecho lo que es desagradable delante de Dios, o sea, el pecado. Aquí, Proverbios capítulo 16, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le preguntáramos a Dios, Señor, ¿tú qué piensas del pecado? Él va a decir que es aborrecible y abominable. Eso es lo que Dios piensa del pecado. Es aborrecible y es abominable. Te está diciendo los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre
hermanos. Entonces está diciendo los ojos altivos. Es algo que Dios aborrece y también abomina. ¿Qué significan los ojos altivos? Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Quiere decir que los ojos altivos son la soberbia. Eso es algo que Dios aborrece y abomina. Y que si uno ha manifestado esto, aunque sea una sola vez en su vida, significa que uno mismo está reprobado delante de Dios, quien es santo, justo y bueno. Entonces, la soberbia. Esta, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo se puede manifestar la soberbia? Primero que nada, ¿cómo se puede identificar a la persona que es muy soberbia? ¿O cómo yo puedo saber si yo he manifestado la soberbia alguna vez en mi vida? Cuando yo he señalado a alguien para juzgarlo. Cuando yo he criticado a otra persona, cuando yo la he señalado, cuando yo le he juzgado. En ese momento yo manifesté la soberbia. ¿Por qué? La Biblia está diciendo, solo el juez puede juzgar y el juez es Dios. Entonces, cuando uno mismo juzga, señala o critica, significa he quitado a Dios de su trono y me he sentado yo para juzgar. Entonces, ese es el pecado aborrecible y abominable. Por eso, si entre nosotros alguna vez hemos juzgado, criticado o señalado la actitud de otra persona, significa, yo he manifestado la soberbia. Entonces mi vida no es la vida buena delante de Dios. Mi vida es aborrecible y abominable delante del Señor. Es cierto, también la soberbia, los ojos altivos, sí se manifiesta cuando uno presume o da a notar algún tipo de habilidad o alguna buena cosa que tenga. Esta también es una manifestación de la soberbia. Si alguien, uno de nosotros tiene algo bueno, pero lo quiere dar a notar para que todos se enteren, significa esa persona es soberbia. Pero sobre todo el hecho de juzgar, el hecho de criticar. Porque el hecho de juzgar, solo ese poder lo tiene Dios. Pero si alguien alguna vez ha juzgado a otra persona, la ha señalado o criticado, significa tiene altivez en su corazón. Tiene el corazón muy altivo. ¿Qué significa? Quiere hacer el trabajo de Dios. En ese momento Dios no lo puede tolerar y por eso está diciendo, es la vida aborrecible y abominable. Entonces, si yo he criticado, señalado, juzgado, entonces no soy la persona buena. Soy bueno según mi propio pensamiento, pero si le pregunto a Dios, Él me dirá, no es así, porque has manifestado este pecado. Aquí, luego está diciendo que también es aborrecible y abominable la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe? Aquí se están mostrando hasta 7 cosas abominables, pero de esas 7, 3 tienen que ver con la lengua. Hay un libro en la Biblia que se llama Santiago. Ese libro está describiendo que en el infierno la parte del cuerpo humano que más sufre es la lengua, porque por ella uno cometió más pecados. Por eso las personas que están en el infierno, donde sienten más tortura y dolor, es en su lengua, por la cantidad de pecados que han cometido a través de ella cada día, cada día. Aquí está diciendo la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Los seres humanos podemos, según nuestra propia opinión, distinguir entre lo que es una mentira piadosa y una mentira grave. ¿Pero usted cree que Dios tenga esa misma distinción? No es así. Para Dios no existe la mentira piadosa. Para Dios todo lo que es mentira es absolutamente el pecado aborrecible y abominable. Entonces, también está diciendo el que siembra discordia entre hermanos. Quiere decir, con una sola mentira que nosotros hayamos dicho en toda nuestra vida, es suficiente para darnos cuenta que yo estoy reprobado delante de Dios. Una sola mentira que yo haya dicho en toda mi vida significa que no soy la persona buena, sino soy la persona aborrecible y abominable delante de Dios. Aquí también está diciendo el que siembra discordia entre hermanos. Quiere decir, la persona que tiende a ser muy chismosa o exagerar las cosas, ya ni hablar de los que por su lengua echan a pelear a otras personas. Mire, Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Realmente a Dios el chisme le parece algo abominable y aborrecible. Pensémoslo bien. Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, si él hubiese escuchado un chisme, se hubiese reído o se hubiese complacido al escucharlo. ¿Qué piensan? Jesucristo, al escuchar un chisme, ¿hubiera sentido placer en su corazón? No. ¿Por qué? Porque Él es santo, justo y bueno. Pero nosotros, cuando escuchamos el chisme, ¿por qué si hay placer en nuestro corazón? ¿Por qué si queremos indagar más? Pensémoslo bien. Si a Jesucristo no le ocasiona esto, porque Él es santo, justo y bueno, y a mí sí me ocasiona este placer y este deleite y el querer saber más al escuchar este chisme, ¿cuál sería la respuesta? Porque yo no tengo nada que ver con la bondad, porque yo no tengo nada que ver con la santidad ni la justicia de Dios, porque yo mismo estoy reprobado delante de Dios. Tanto decir el chisme como escucharlo es el pecado tan grave delante de Dios que Él va a condenar, Él también va a juzgar. De hecho, la lengua está ocupando 3 de los 7 lugares más aborrecibles y abominables. ¿Por qué? ¿Sabe? Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué son las palabras ociosas? Sí, mentiras, chismes. Pero ¿sabe qué también son las palabras ociosas? Groserías, excusas y todo eso. Mire, piénselo bien. Si Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, alguien hubiera dicho una grosería, ¿él se hubiera reído? ¿Por qué será? Porque Él es santo, justo y bueno. Pero ¿por qué de nosotros sí tiende a salir la grosería? ¿Y por qué nos da como risa o así? Quiere decir, ¿qué tan distantes estamos de la bondad de Dios? ¿Qué tan separados estamos de la justicia de Dios? Entonces está diciendo toda palabra ociosa, mentiras, chismes, quejas, groserías y excusas. Todo eso está diciendo, esa palabra tiene que dar cuenta de ella una por una en el día del juicio. Pensémoslo bien. Dios le ha dicho a Adán, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Adán lo comió y la promesa de Dios se cumplió o no? Sí, él sintió la vergüenza. Pensémoslo bien, en la gente del diluvio, Dios les dijo, si no se suben, tienen que morir en el diluvio. Los que no se subieron, de verdad perecieron por este juicio. Dios le dijo a Israel, lo aprendimos ayer, si ustedes no dejan esto, entonces va a venir toda la maldición. Y efectivamente ellos pasaron 2000 años de maldición. Entonces el Señor nos está diciendo esto.
si ha dicho la mentira, la excusa, la queja, también el chisme y la grosería, entonces tiene que dar cuenta delante de Dios de cada una de ellas. Quiere decir, más groserías, más mentiras, más juicio, más condenación. Por eso es que el libro de Santiago está diciendo que la lengua es la parte que más Dios hace sufrir en el infierno, porque con ella sí pudo haber cometido pecado todos los días de su vida. Aquí alguien puede decir, es que yo soy como hijo de Dios. Yo de verdad tengo a Dios en mi vida y todo eso. Y aquí es cuando el mismo Jesucristo dijo, hay que checarlo, hay que checarlo. ¿Por qué? Puede que no sea así. San Juan 8:44, el Señor Jesucristo dijo esto, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor está diciendo, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Sí, todos los seres humanos somos creación de Dios. Es totalmente cierto. Pero ya el hecho de ser hijo de Dios, aquí el Señor Jesucristo dijo, con una sola cosa lo pueden distinguir. Pensémoslo bien. Generalmente, como los hijos varones tienden a parecerse mucho al papá, físicamente, hasta en su modo de hablar, incluso algunos hasta en su modo de caminar, tienden a parecerse demasiado. Por eso el Señor de ahí se basó. Piénsenlo bien, está diciendo el Señor, si de verdad son hijos de Dios, significa que hace lo que le gusta a Dios, pero si no tiene nada que ver con Dios, hace lo que le gusta al diablo. Entonces pensémoslo bien. ¿Dios es mentiroso o no? No es así. ¿El diablo es mentiroso o no? Sí es así. Y ahora viene la pregunta más importante. Cada quien preguntándose a sí mismo, ¿yo soy mentiroso? Entonces, ¿a quién me parezco? Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Así es como pueden identificar si son de Dios o son del adversario por la boca. ¿Quién es el que se complace cuando hay el chisme? ¿Dios o el diablo? Es el diablo. A mí me complace escuchar el chisme, lo he escuchado con complacencia, entonces ¿de quién soy? Yo. El Señor no le dijo esto a un grupo normal de personas, se lo dijo a un grupo religioso, se lo dijo al grupo de los judíos que eran muy religiosos, aún ellos no pasaron esta prueba, porque ellos también sabían que con su boca habían cometido muchos pecados. Entonces ellos aún eran muy religiosos, pero el Señor les hizo ver que aún ellos le pertenecían al diablo y la prueba era su boca. Aquí también está diciendo que es aborrecible y abominable delante de Dios las manos derramadoras de sangre inocente. Quiere decir el homicidio. Eso al Señor también le parece abominable y también le parece aborrecible. Entonces, el Señor está diciendo, todo homicida sí tiene que ser condenado al juicio, sí está reprobado y todo eso. Si le quitó la vida a otra persona, entonces sí está condenado, sí está reprobado, sí es abominable y es aborrecible. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? El aborto será homicidio o no? ¿Qué piensa? Alguien puede decir, es mi cuerpo, es mi decisión, pero piénselo bien, dentro de su cuerpo está otro cuerpo. ¿Quién decide por él? Entonces, pensémoslo bien. Sí, está dentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo, es otra criatura que ahí va a nacer. Si uno le interrumpe la vida, esto es él
homicidio. Esto es el homicidio. Piénsenlo bien, esa pequeña vida que está ahí adentro no tiene la capacidad de responder por sí mismo, pero si la tuviera y se le preguntara, oye, ¿te gustaría nacer o de una vez que te maten? Entonces es lógico la respuesta que él va a decir. Aborto también es el homicidio, el cual también delante de Dios es abominable y aborrecible. Pero es que el Señor no solamente está diciendo que en el homicidio Él juzgará como tal la acción, sino también está diciendo que juzgará la raíz de este homicidio. Aunque no haya dado el fruto de un asesinato, pero tiene la raíz de un homicida, también el Señor le juzgará como el asesino. Por ejemplo, San Mateo 5 del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es lo que todos nosotros sabemos. Si alguien va y le quita la vida a otra persona, sí tiene que enfrentar el juicio de Dios. Pero el Señor dijo estas palabras, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante él, concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor dijo, puede haber la raíz del homicida en el cual el Señor dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, estas palabras no las dijo cualquier profeta, las dijo el mismo Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, que con el simple hecho de enojarse e insultar a otra persona, pelearse con ella, es suficiente para que el Señor me lance al infierno porque yo soy el asesino y el homicida. Entonces, las personas que tienen mal carácter, que siempre están enojadas, que siempre se están enojando en todo tiempo, también serán culpados como homicida. También tienen que ser echados al infierno eterno. También cualquiera que se enoje, diga necio o fato, quiere decir que insulte. Quiere decir, el Señor tiene una lista de todas las personas que yo he matado, a las personas que yo les he respondido feo, a las personas que yo les he insultado. Imagínese llegar delante de Dios y que me diga, irás al infierno, homicida. ¿Pero por qué, Señor? Tal día, tal hora, mataste a tu esposa, mataste a tu esposo, mataste a tus padres, mataste a tus hijos, a tus vecinos, a todo esto. Pero, Señor, ¿cuándo sacará esta palabra? Cualquiera que diga necio, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, con cada persona que nos hemos peleado, el Señor está registrando cada cuánto la he matado, a cuántos he matado y cuántos días los he estado matando. Entonces, el mal carácter refleja como lo que es abominable y aborrecible delante de Dios. No tiene nada que ver con la bondad de Dios. Entonces, cuando nosotros peleamos o insultamos o nos enojamos, seremos culpados como un homicida. Entonces, nosotros pensemos muy bien en esta parte. Quedará expuesto al infierno de fuego. Así como el Señor se lo advirtió a Adán, a la gente de Noé, al mismo Israel, también nos lo está advirtiendo ahora a nosotros, que si hemos cometido este pecado de enojarse o pelear, también entonces uno será culpado. Usted sabe sobre los ataques terroristas, ¿no? Una sola persona empieza a matar sin aparente odio a otras personas, empieza a matarlas y todo eso. También delante de Dios puede haber este terrorismo. ¿Cuándo? Cuando nuestra boca empieza a insultar. ¿Sabe? Especialmente muchas personas ni siquiera tienen un odio aparente hacia otras personas, pero por política, por deporte, por religión, se empiezan a insultar. Entonces son como terroristas delante de Dios. Entonces debe de ser
juzgado este pecado en el infierno eterno. Aquí también está diciendo, Primera de Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es cierto, los ladrones, pero también todo el que participe en estos actos de corrupción también es como un ladrón, también es como un estafador. El comprar cosas robadas porque son más baratas, el comprar piratería, todo esto es participar en los estafas, participar como un ladrón. También está diciendo, ni los borrachos, ni los borrachos. Entonces, eso también. El borracho es como el representante de todos los adictos, tanto por alcoholismo, por drogadicción o esto, también debe entrar al infierno eterno. Aquí claramente está diciendo, el borracho no puede entrar al reino de Dios. Así, de esta manera. Entonces, pensémoslo bien, ni los ladrones, avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No tienen nada que ver con el Señor. Por eso aquí también el Señor está diciendo esta otra lista. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el Señor está empezando con los cobardes e incrédulos. Piénselo bien. Un ateo en este mundo, ¿un ateo tendrá temor de Dios? ¿Tendrá miedo del infierno? No, porque él no cree. Entonces quiere decir que el cobarde sí es un creyente, que el cobarde sí es un creyente. Mire, está diciendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes? Creyentes también. Por eso, ¿quién es el cobarde? Es una persona creyente, es una persona que adora a Dios. Es más, es una persona que se sacrifica mucho para agradar a Dios, pero nunca logra solucionar su problema de pecado al 100%. Por eso pasa lo mismo que con Israel. Ellos sí eran creyentes de Dios, ellos adoraban a Dios, hacían ayunos, oraciones y así, y aún así recibieron toda la maldición de Dios, porque se comete lo que Adán ha hecho mal. Una vez que Adán comió del fruto, él trató de tapar este pecado con hojas de higuera, haciéndose delantales con hojas de higuera, pero eso no le dio a él la verdadera satisfacción. No fue la solución a su problema, simplemente lo trató de cubrir. También pasa lo mismo. El cobarde sí es un creyente, sí es un adorador, sí va mucho a la iglesia, sí lee mucho la Biblia, sí, pero nunca logra solucionar su problema de pecado al 100%. Por eso el Señor dijo esta palabra en San Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces está diciendo, ellos decían, Señor, Señor, ellos se esforzaron mucho, incluso lograba profetizar, o sea, predicar, echaba fuera demonios, hasta experimentó muchos milagros. Entonces ellos en el último momento de su vida cerraron sus ojos con una gran confianza, entraré al reino del Señor. Y cuando los abrieron, estaban en el infierno.
donde sufrirá eternamente. Entonces ellos le decían al Señor, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Pero por qué entramos al infierno? Si nosotros, ¿cuánto nos sacrificamos por la iglesia? ¿Cuánto profetizamos? ¿Cuántos demonios echamos? Hasta experimentamos milagros. Pero el Señor dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Ellos nunca lograron solucionar bíblicamente su pecado, solamente a la manera humana. Lo aprendimos primero con el huerto del Edén. El pecado se debe solucionar a la manera de Dios, no a la manera humana. Y también en el arca el Señor dijo, y de esta manera la harás. Significa, solo hay una manera para librar el juicio y según esta manera debes hacerlo. Pero día, las personas tienen su diferente manera para ir al cielo. Pero si esa manera no es la manera bíblica, la única manera que hay, entonces también el Señor dirá, nunca os conocí. Entonces, si uno pregunta, ¿tú conoces de Dios? Sí, yo conozco de Dios. La pregunta más importante es esta. ¿Qué tan seguro estás de que Dios te conoce a ti? Porque esta persona profetizó, expulsó un demonio y hasta hizo milagros. Y aún así Dios dijo, no te conozco. Debes entrar al infierno eterno. Aquí Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando Adán estaba usando sus delantales, su delantal con hoja de higuera, él tenía la vergüenza. Pero cuando Dios lo vistió con la túnica de piel, es solucionar su problema de pecado a la manera de Dios, nunca más sintió esta vergüenza, fue perfeccionado en el amor. El problema con los cobardes siempre están sacrificándose para Dios, pero no logran hacerlo a la manera que Dios lo ha dicho. No lo hace a la manera bíblica, no soluciona su pecado a la manera de Dios. Entonces, estos que dicen como Señor, Señor, son los que según su propia manera y criterio trataron de ir al cielo. Un ejemplo, yo soy el que puede ir al cielo por la buena obra, pero otro grupo dice, no, hay que ser más específico, hay que ir al cielo por guardar la ley. Pero otro grupo dice, no es cierto, hay que ir al cielo si tú te bautizas. Pero otro grupo dice, no es cierto, hay que ir al cielo si tú aceptas a Cristo con una oración de fe. Y otro grupo dice, no, uno puede ir al cielo si recibe el don de Espíritu Santo. Y así cada uno empieza a tener su propia manera. Pero la manera bíblica es solo una, nada más. Si no lo haces según esta manera, entonces entrará al infierno eterno. También, Apocalipsis capítulo 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También los fornicarios, los fornicarios. ¿Qué es el fornicario o adúltero? Sí, el adúltero es el que comete el pecado sexual fuera del matrimonio. Tiene su esposo o esposa, pero aún así comete el pecado con otra persona. El fornicario es el que comete el pecado sexual antes del matrimonio. Entonces aún no está casado, pero si comete el pecado sexual, es catalogado como un fornicario delante de Dios. De hecho, ¿sabe? Este pecado Dios no lo podía tolerar. De hecho, mandaba que por favor los apedrearan en ese momento cuando ellos estaban cometiendo este pecado. Pero ¿qué piensan? La fornicación y el adulterio, hoy en día la sociedad lo ve como algo normal o algo que condena. Lo ve como algo muy normal. Lo ve como algo muy, muy, muy normal. Es más, ni la misma ley condena esto, ¿verdad?
La ley no condena a una persona por ser infiel. A nadie lo han echado a muchos años de la cárcel por ser infiel. Esto la ley ya ni siquiera lo toma como algo grave. Pero delante de Dios esto sí sigue siendo muy grave. Por eso cuando comete el pecado sexual con su novio o novia, así todavía no está casado, pero comete esto también fuera del matrimonio, hace esto, entonces, aunque la ley del hombre nunca le va a juzgar, pero Dios sí le juzgará por este pecado. De hecho, con este pecado pasa lo mismo que con el homicidio. Mateo 5 del 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está diciendo, ok, se contuvo, pero él en su corazón deseó, entonces delante de Dios es un adúltero, porque Dios está viendo toda la imagen en que nosotros pensamos, está leyendo todo nuestro pensamiento. Si pasa la señorita bonita y todo eso, y uno viéndola, la desea así, todo ese pensamiento sucio que pasa por mi cabeza, todo eso como una película, Dios lo está viendo. Entonces también lo va a condenar. Por eso a través de la televisión, revista, periódico, teléfono celular, así, viendo como este tipo de contenido adúltero y todo eso, entonces el Señor todo esto lo juzgará. Está diciendo en el lago que arde con fuego y azufre, con el simple hecho de haber mirado. ¿A cuántas mujeres el Señor Jesucristo habría visto cuando Él estuvo en este mundo? A ninguna. ¿Por qué? Él es santo, justo y bueno. Pero específicamente pensando cada quien en uno mismo, ¿por qué? Es todo lo contrario. Yo no tengo nada que ver con la justicia, santidad ni bondad de Dios. Yo al contrario tengo el corazón abominable y aborrecible. También está diciendo que los hechiceros también deben entrar al infierno eterno. Es cierto, todo tipo de hechicería, conjuro o así que se haga, sí es condenado por el Señor. También el hecho de leer las cartas, ir a probar la suerte, checar los horóscopos, a que me lean la mano, todo esto, también consultar con los muertos, todo eso es el pecado delante de Dios. Entonces también puede existir esto, que muchos también pueden haber cometido este pecado de hechicería sin haberse dado cuenta. Un ejemplo, cuando una persona, especialmente un niño, tiene un susto muy fuerte y lo van a curar de espanto y le pasan un huevo, un aceite y todo eso, eso es hechicería, la cual el Señor lo va a condenar. También uno mismo va con ciertas personas para que le hagan lo que se llama una limpia y todo eso, eso también es condenable por el Señor. Entonces también pensemos bien en esta parte. ¿Por qué? Esta parte sí puede ser como muy delicada, en el que alguien puede responder, pero es que estas son nuestras tradiciones. Esto es lo que a mí me enseñaron. Esta es mi tradición. Es lo mismo que los judíos le contestaban al Señor Jesús. Esta es nuestra tradición. ¿Qué cree que el Señor Jesús les contestó? Marcos 7 del 8 al 9, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces el Señor les dijo, por esa misma tradición, entonces sí tienen que entrar al infierno eterno. Ellos también, los judíos, dijeron esta excusa, es mi tradición, es lo que a mí me enseñaron, es lo que mis padres me inculcaron. Pero el Señor les dijo, bien, invalidáis la palabra de Dios por guardar tu tradición. Entonces, junto con tu tradición, debes entrar al infierno eterno también. Al Señor
No le importa ni la tradición, ni la cultura, ni lo que nos inculcaron nuestros padres. A él solamente le importa lo que viene estipulado en la Biblia. Porque sin importar su cultura, tradición o eso, todos tienen la misma Biblia en su casa, tienen acceso a la misma palabra. Entonces, no puede ser esta excusa. También está diciendo los idólatras. Nosotros hemos aprendido también el día de ayer, ¿no? Israel se ha hecho el becerro de oro. Pero el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma. Lo aprendimos el primer día. Dios es espíritu, es invisible. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios mismo nunca pidió una escultura del mismo. Es más, el mismo Jesucristo nunca pidió como algo del mismo porque no era necesario. En el caso de Israel, ellos se hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Aquí entonces nosotros debemos entender bien qué es la idolatría. Viene de la palabra elilim, que significa vano. Entonces, la idolatría no fue cuando ellos se hincaron y adoraron a este becerro. La idolatría comenzó cuando desde el principio ellos en su corazón sacaron a Dios y metieron otra cosa. Desde ahí es idolatría. Entonces, el pecado de la idolatría no es solamente adorar como la estatua, sino el pecado de la idolatría es sacar a Dios, meter en mi corazón otra cosa que tenga más importancia delante de Dios. Un ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 5 está diciendo, y avaricia que es idolatría. Entonces, ¿la avaricia es una estatua? No, pero sí es idolatría. Aquí, por ejemplo, pensémoslo bien. Imagínense que ustedes tienen al hijo y tienen al perrito también. ¿Querer al hijo está bien o no? ¿Querer al perrito está bien o no? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí está bien querer al perrito, pero querer al perrito más que al hijo, ¿está bien? Ahí ya no. El orden es sumamente importante. Y pasa lo mismo, es que sí podemos amar a Dios, pero el problema es que le damos importancia a otras cosas. Entonces, en ese momento, aunque yo diga yo amo a Dios, el Señor dirá, no es cierto, estás cometiendo idolatría, le estás dando más importancia a otras cosas. Entonces, está diciendo aquí, Primera de Timoteo 6:10, ¿por qué raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Ganar dinero está bien o está mal? Está bien, pero amar el dinero, eso ya no está bien. El problema es este, que muchos podemos idolatrar el dinero, haciendo a un lado a Dios. Pensémoslo bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Vamos a la iglesia. Ah, no tengo porque tengo, ¿qué cosa? Trabajo, cosa así, me sale esto. Pero ¿cuándo lo ha escuchado al revés? Jefe, hoy no voy a trabajar porque tengo la iglesia. Entonces pensemos bien en esto. Cuando usted sale de casa, ¿usted lleva dinero o no? Pero también lleva su Biblia. Pensémoslo bien. El día de hoy es un ejemplo. Yo no he leído ni un solo capítulo de la Biblia. Por eso, qué malo soy. Ni siquiera he leído la Biblia. Pero aún así solo digo qué malo soy. Pero si hoy yo hubiera perdido en la mañana un billete de 500 pesos, si usted lo hubiera hecho, ¿se podría ir a dormir tranquilo? No es así. Cuando es de las cosas del dinero, nuestro corazón sufre mucho. Pero cuando son de las cosas de Dios, siempre hay una excusa. Dios me entenderá o Dios lo sabe. Pero resulta que no es así. Eso es totalmente
idolatría, nada más. Entonces, uno sí puede decir, primero Dios, pero el Señor entonces puede responder, no es cierto, siempre le das la prioridad al dinero. Siempre tu tiempo, uno se lo da a Dios, el tiempo que me sobra, no el tiempo que Él merece. Voy a leer la Biblia y voy a orar si tengo tiempo. Voy a hacer esto si tengo tiempo ante el Señor. Entonces al Señor solo le damos las migajas de nuestro tiempo y le damos más importancia a otras cosas. En ese momento eso es la idolatría. Pensémoslo bien. Algunos pueden llegar y decir, yo no puedo participar en este seminario. ¿Por qué? Porque me salió esto, el otro y el otro, me queda muy lejos, no tengo mucho dinero y así. Pero si hoy en la noche me hablaran por teléfono y me dijeran, oye, te ganaste 10 millones de pesos, pero lo tienes que recoger mañana en la Ciudad de México, si no otro se lo va a llevar, ¿qué diríamos? No puedo, está muy lejos. No, nadie diría eso. Por eso, para el dinero, nuestro corazón se mueve muy rápido. Para las cosas económicas se mueve muy rápido. Si hay pérdida económica, hay mucha tristeza. Si hay ganancia económica, hay mucha felicidad. Hemos vuelto al dinero como nuestro Dios. Si está conmigo, estoy tranquilo. Si ya no está conmigo, me siento infeliz. Pero al verdadero Dios, a la Biblia, no importa si está cerca o está lejos, no importa si la he leído o no, Dios lo entiende. Pero eso Dios no lo puede entender. Por eso el Señor también dijo esto. Cuando Israel se hizo de ídolos y luego recibió toda la maldición, el Señor les dijo una sola cosa: pídeselo a tus ídolos, a ver si ellos te pueden librar. Por eso también en el infierno el Señor les está diciendo, pídele a tu dinero que te saque de ahí. Pídeselo a ver si puede. Entonces, aquí, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pensémoslo bien. Si esta descripción fuera directamente a nosotros, quiere decir, en lugar de este pueblo, dijera mi nombre, el nombre de cada uno de ustedes, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podríamos decir que este versículo está acertado o equivocado. Según lo que hemos aprendido hoy, si es lo dijera yo de labios honro al Señor, pero mi corazón está lejos de él, sería el versículo tan acertado aquí. Pero a lo mejor alguien puede decir, pero no lo sabíamos. No sabía que era pecado. Un ejemplo, yo sabía que matar era pecado, pero no sabía que insultar era un pecado. Entonces, ¿a poco Dios me condenará? Pero aunque yo no lo sabía. Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, no importa, lo sabía o no, tiene que pagar por ese pecado. Entonces, si nosotros examinamos nuestro corazón según la palabra de la Biblia que hoy hemos escuchado, sale esta misma conclusión. Mi corazón está lejos de Dios. Mi corazón está muy lejos de Dios. Somos tan distintos Dios y yo. Aquí Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El Señor está diciendo que nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, aún nosotros decimos, en mi corazón habita Dios, pero el Señor está diciendo que mi corazón es engañoso y perverso. Es más, está diciendo más que todas las cosas. Quiere decir que cuando el Señor ve mi corazón, Él dice esto, no he visto algo más pervertido que esto. Entonces, pensémoslo bien. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, nosotros
hemos cometido poquitos o muchos pecados. ¿Somos un pecador chiquito o uno grande? Aquí, Eclesiastes 9:3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, lleno de mal. Quiere decir, yo no soy un pecador chiquito. No puedo decir que no soy tan malo, sino el Señor está diciendo que mi corazón está lleno de maldad. Pensemos bien en esta parte. Jesucristo también dijo en Marcos 7 del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Alguien a lo mejor puede decir, es que yo me enojo mucho, pero es que hay una razón, me provocan a mí, me provocan y por eso yo me enojo. Entonces, ¿seré culpado como homicida? Mire, usted conoce la piñata, ¿verdad? Una piñata, si la rompen, ¿qué le va a salir? Depende lo que uno la haya llenado. Si uno la llenó de dulces, entonces al momento de romperla, ¿qué va a salir? El dulce. Si uno la llenó de fruta, al momento de romperla, ¿qué va a salir? La fruta. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien me provoca y rompe mi corazón y sale la ira, ¿qué significa? Que desde mi origen, desde un inicio, en mi corazón yo ya estaba lleno de ira. Entonces no puedo decir que salió esto porque alguien me provocó. Esto ya estaba dentro de mí. Por eso el Señor dice, de dentro del corazón de los hombres, dentro nuestro corazón está lleno de maldad. Por eso a la menor provocación, esta maldad sale. Entonces no puedo decir que alguien me provocó, sino el Señor está diciendo, no, de por sí tu corazón ya estaba lleno de estas cosas, simplemente ya se manifestó. Job 15:16, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Quiere decir, cada día estamos cometiendo el pecado. Cada día, ya sea de la manera con el pensamiento o la actitud, la palabra o la acción, pero cada día Dios sabe algo de nosotros, estamos cometiendo el pecado. Y hay un problema con esto. Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Por qué esta palabra es tan importante? No quiere decir yo cometo pecado y en ese momento me alcanzó, sino yo cometo pecados, 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 pero hay una promesa que dice Dios, estos algún día te van a alcanzar. Quiere decir, algún día se te cobrará todo esto que has hecho. Un ejemplo, aún en este mundo sí pasan estas cosas. Por ejemplo, esta noticia, el último juicio a un nazi. En el año 2016 enjuiciaron a este hombre de 94 años por los delitos que él cometió cuando tenía como 25 años de edad. Él cometió a los 25 años de edad, fue como un soldado nazi y lo enjuiciaron hasta que él tuvo 94 años. Su pecado aún en este mundo lo alcanzó. ¿Cuánto más Dios, que es el juez justo? Entonces, ¿cuándo se cumplirá esto? Que vuestro pecado os alcanzará. ¿En qué momento se va a cumplir esto? Dice el Señor, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí es cuando los pecados alcanzan. Uno puede decir, Dios me bendice. ¿Por qué? Porque me da trabajo, me da salud, pues tengo a mi familia, pues tengo alguna buena economía, por eso Dios me bendice. Entonces,
los mafiosos, ¿son ricos o son pobres? ¿Qué piensa? ¿Ellos son ricos o pobres? Entonces son muy bendecidos por Dios, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Uno puede decir, pero ¿por qué el Señor permite esta maldad? ¿Por qué a estos malos no les avienta un rayo, los mata en ese mismo instante? Porque Dios tiene una regla. Va a condenar después de la muerte. No solo a esos mafiosos, sino a cada uno de nosotros. Es cuando el Señor abrirá su boca para condenar hasta después de la muerte, para tener un juicio más exacto. Un ejemplo, la maestra le pone el examen a los niños y les dice, les doy 1 hora para resolverlo. Entonces ellos comienzan a responder el examen. A los 15 minutos, la maestra se pasea por el pasillo y ve que un niño está contestando todo mal. Todo mal lo ha contestado. Han pasado 15 minutos y ya contestó todo mal. En ese momento, ¿la maestra puede quitarle el examen y reprobarlo? No, tiene que esperar la hora completa. Así también, Dios nos dio el tiempo, toda nuestra vida. Por eso no puede juzgar en este tiempo. Él juzgará con mayor exactitud después de la muerte. Entonces, cuando uno muere, después de esto, el juicio. Quiere decir, ahora sí hay que dar cuenta de todo lo que ha hecho aquí. Juan es el que ha visto, el apóstol Juan ha visto este juicio. En Apocalipsis 20, versículo 11 y 12 y 14, él describió esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el Señor, en un trono blanco para juzgar, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Nadie, absolutamente nadie quiere estar presente en ese juicio, pero no tienen opción. Han sido ahí reunidos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Los libros, ¿cuáles libros? Los 66 libros de la Biblia, porque en ellos viene la ley de Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento registran 613 leyes. Los otros, como libros del Nuevo Testamento, registran 1051 leyes. Un promedio de 1700 leyes aproximadamente en los 66 libros de la Biblia. Y ley por ley, el Señor va a empezar a juzgar. Entonces, el Señor no me juzgará según lo que me enseñaron. No me juzgará según mi tradición, cultura o religión. No me juzgará ni siquiera por lo que en mi iglesia tenía ciertas reglas o no. Me juzgará según la Biblia, según la ley de Dios. Entonces, está diciendo, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Un solo pecado, entonces hay que ir al infierno eterno. Este día será el día del juicio final. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Salmos capítulo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí, estas cosas hiciste, significa todos esos pecados. Y yo he callado, significa yo no te juzgué. Es más, pensabas que de cierto sería yo como tú. Es más, uno decía, Dios me bendice, Dios está conmigo, pero era porque yo estaba vivo. Una vez muerto es cuando entonces viene el juicio de Dios. Y dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Como si fuera una película, el Señor mostrará todos los pecados que yo cometí, con mis acciones, con mi boca y todo lo que uno pensaba, ahí se mostrará delante de Dios. Y cada pecado más condenación y juicio. Así uno por uno. Entonces aquí el Señor está diciendo, aquí es cuando el pecado alcanzará, cuando uno haya muerto. Entonces, para este juicio hay una sola sentencia: entrar al infierno eternamente. Marcos 9:46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el infierno, una persona ya no se puede morir. En el infierno uno es inmortal. Aún en este mundo, cuando las personas tienen mucho dolor, quieren quitarse la vida para ya no sentir ese dolor. El problema con el infierno es que ya no puede morir y está diciendo el fuego nunca se apaga. Clínicamente, el dolor más fuerte, la muerte más dolorosa es por quemaduras. ¿Por qué el Señor hizo esto así? Para dar a entender que el juicio del infierno eterno, uno experimentará el estarse quemando, pero sin poder morir. Entonces solo tendrá el terrible dolor, pero nunca descansará jamás de ese terrible dolor por la quemadura. Mateo 8:12, allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice, los que están en el infierno, tanto que están llorando y también están crujiendo sus dientes. ¿Por qué? Del inmenso dolor que están sintiendo. Y Mateo 25:41 da la descripción más terrible del infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces está diciendo, el que se cae al infierno tiene que pasar la eternidad ahí. Nunca puede salir. Hay muchas como falsas cosas en el internet donde dice tal persona murió, visitó el infierno y regresó. Todo eso es bíblicamente falso. La Biblia está diciendo nadie puede salir del infierno. Si lo suplican, sácanos de aquí, pero se les dice no, tienen que estar aquí eternamente. Recuérdelo bien. Nosotros el día de antier, al aprender del diluvio y del arca, mientras la puerta estaba abierta, uno podía experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Pero una vez que esta puerta se cerró, los que no entraron
tienen que experimentar la ira y la condenación. Es lo mismo. Si uno no resuelve este problema a la manera de Dios, si no lo resuelve y así se muere, por eso uno tiene que experimentar toda la ira y condenación de Dios. Nosotros debemos evitar hasta ahora caer en este tipo de error. ¿Cuál? El pensar, ¿qué tan terrible es el infierno? Entonces ahora sí voy a obedecer toda la ley de Dios. A partir de ahora voy a obedecer todos los mandamientos de Dios para no irme al infierno. Pero eso no servirá de nada. Por esta razón, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que Dios no nos dio la ley para que por medio de ella la cumplamos y así podamos ir al cielo. La ley nos fue dada para conocer que nosotros somos los pecadores. Toda la ley de Dios la podemos resumir a los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos declaran algo de Dios. Él es santo, justo y bueno. Pero yo al ver los 10 mandamientos noto algo. Yo no puedo cumplir ninguno de estos según el estándar de Dios. Quiere decir, esta ley está reflejando que yo soy el pecador. Entonces la ley no nos fue dada para cumplirla y así poder ir al cielo. Nos fue dada para que nosotros reconociéramos que somos los pecadores delante de Dios. Entonces, al revisar toda esta ley de Dios, nos damos cuenta, yo no puedo cumplir ni una sola según al estándar de Dios. Honra a tu padre y a tu madre significa nunca les debiste haber desobedecido, nunca te debiste haber peleado con ellos. Es más, nunca debió pasar por tu pensamiento algo equivocado sobre ellos. ¿Hay un hijo que haya cumplido esto? Nadie. No matarás. ¿Qué significa? Nunca te habrás enojado con ni una sola persona. Entre nosotros, ¿alguien ha cumplido esto? No es así. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. No existe la persona que pueda cumplirlo al estándar de Dios, porque somos los pecadores. Y esta ley nos fue dada para conocer que somos los pecadores, que están caminando al infierno eterno. También alguien puede decir, pero ¿qué pasa con mi buena obra? Yo he hecho también buenas cosas. ¿Cómo ve Dios eso? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiere decir, seguramente usted ha escuchado que para ir al cielo uno tiene que hacer las buenas obras, pero la Biblia jamás está diciendo esto. Está diciendo que nuestra buena obra, nuestra justicia delante de Dios es un trapo inmundo, que Dios no puede aceptar nuestra buena obra, porque Dios es santo y nosotros somos los pecadores. Un ejemplo, si usted tuviera como mucha sed y todo eso, y yo le sirvo agua limpia, pero en un vaso sucio hasta con tierra, y así se la sirvo en ese vaso sucio y se la doy, ¿usted la podría beber? Pero yo le debato, es que el agua está muy limpia, pero usted ¿qué me va a decir? Aunque el agua esté limpia, el vaso ya la ensució. Le queremos servir a Dios mi buena obra en un corazón que también comete pecados. Le quiero dar a Dios mi buena acción con un corazón que miente, chismea, se pelea, es soberbio. Pues Dios jamás puede aceptar esto porque Él es santo, justo y bueno. Por eso no puede aceptar mi buena obra, no puede aceptar mi justicia para ir al cielo. Alguien también puede decir, yo ya no soy pecador,
yo ya no soy pecador. ¿Por qué? Porque ya no cometo más ese pecado. Por eso ya no soy pecador. Piénsenlo bien. A esta persona que vimos hace un rato la noticia, lo juzgaron como un asesino. Pero él en 70 años no había matado ya a nadie. Sí, a los 25 años mató a las personas, pero pasaron como 70 años y ya no mató a nadie. Pero aún así, ¿de qué lo juzgaron? De homicidio. Él podría decir, yo ya no soy asesino, llevo 70 años sin matar a nadie. Pero la ley del hombre, ¿qué le dijo? Eres un asesino. Tú mataste a todas estas personas. Aún ya pasó tanto tiempo, pero tienes que pagar por lo que has hecho antes. Si los hombres así, con ese juicio, así juzgan, ¿cuánto más Dios, que es todavía más justo? Por eso, Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Entonces, así como el leopardo no puede, aún alguien lo rapara, no deja de ser el leopardo, así también uno no puede decir, yo ya vencí este pecado, ya no soy pecador porque yo ya lo dejé de hacer. Si la ley del hombre no acepta eso, cuánto más la ley de Dios, que Él es más justo y más estricto que los hombres. Entonces, no puedo solucionar este problema guardando la ley. No puedo solucionar este problema con la buena obra. No puedo solucionar este problema solo dejando de hacer este pecado y ya. Y alguien también entonces puede decir, pero ¿será que Jesucristo, del cual he aprendido, es bueno y se compadece? ¿Será que Él pueda lanzar al infierno a una persona? En Mateo 10:28, Jesucristo mismo dijo esto: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando del mismo. No hay problema en responder esta pregunta. ¿Quién es el que gobierna el cielo? Es Dios. Pero si alguien pregunta, ¿quién gobierna el infierno? Algunos pueden responder, Satanás el diablo. Pero no es cierto. Quien gobierna el infierno también es Dios, porque Él lo creó y es el único que tiene potestad de lanzar ahí. Satanás no es como un dios en el infierno que entra y sale. Eso es algo que los hombres se han inventado. El infierno no tiene a Satanás por Dios o rey, sino el infierno también lo está gobernando Dios, porque Él es el que tiene autoridad de lanzar ahí a las personas. Y Jesucristo está diciendo esto: temed más bien a aquel, o sea, a Él mismo, porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en él infierno. Quiere decir, sí lo hará. De verdad, Él sí está lanzando a las personas al infierno eterno. Aquí, una cosa nosotros tenemos que analizar hasta ahora. Con lo que hemos aprendido según la Biblia, yo soy el pecador. Y entonces, si yo muriera de verdad en esta noche, no cabe duda al lugar al cual el Señor me va a lanzar. Pensemos bien en esta parte. Debemos quitar, como el versículo que hemos visto anteriormente, nuestra tradición, cultura, experiencia religiosa, experiencia en el cristianismo, cualquier otra cosa, quitémosla hoy. Quitémosla y solo quedémonos con una sola cosa: ¿he solucionado mi problema de pecado al 100%? Si hoy yo muriera, ¿a dónde bíblicamente, con lo que he visto, a dónde me va a lanzar el Señor entonces? Pensemos bien en esto. Si quitamos toda nuestra tradición, cultura, religión o experiencia o todo eso, soy el pecador delante de Dios. Y si hoy muriera,
tengo que ser lanzado al infierno eterno. Entonces, ¿por qué el Señor preparó este seminario de la Biblia? ¿Para asustarnos así? Pensémoslo bien. Ayer vimos, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir? Antes del juicio, Dios siempre nos advierte. ¿Para qué cosa? Para que evitemos este juicio. Entonces está diciendo, este juicio del infierno, la voluntad de Dios es que lo evitemos. El deseo de Dios es que evitemos este juicio. Pensémoslo bien. Adán, cuando tenía su delantal, él tuvo una virtud. Él dijo, estoy desnudo. ¿Qué quiere decir? Él reconoció, Señor, me tardé tanto en hacer este delantal, pero te confieso que no me sirve para nada. Y en ese momento, Dios lo vistió con la túnica de piel. También. Eso es desechar nuestra tradición, cultura, pensamiento, religión o experiencia en el cristianismo, experiencia milagrosa, es desecharlo y decir, Señor, yo soy el pecador. Yo de verdad entraré al infierno. Y en ese momento Dios nos mostrará la única manera para evitar este juicio. Aquí, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿qué piensa? ¿Somos los pecadores? ¿Sí o no? ¿Estamos yendo al infierno? ¿Sí o no? Pero hay esta voluntad del Señor. Está diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiere decir, el Señor le está llamando a usted. El Señor le quiere salvar a usted. Entonces, al igual que Adán, solo debemos dejarnos vestir por la salvación del Señor. Descartar mis hojas que he cosido, mis buenas obras, lo que yo trate de hacer para ir al cielo, quitarlo y solamente dejarme vestir por el Señor, su vestidura de salvación. Para esto, primero el Señor está diciendo, no quiero que vayan al infierno, está diciendo, yo los quiero salvar, pero ¿usted quiere ser salvado por el Señor? Así como en el arca, el Señor los quiere salvar, pero si ellos no quieren, entonces el Señor no puede hacer nada. Así también, el Señor le quiere salvar a usted, pero usted quiere ser salvado por el Señor. Y entonces, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el Señor solamente nos pide esto. Hay que tener el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No es sentirse mal por lo que hemos hecho. Eso no es el completo arrepentimiento. El completo arrepentimiento que el Señor está diciendo incluye esto: reconocer absolutamente que yo soy el pecador, reconocer el juicio que me espera, y está diciendo, si es el arrepentimiento verdadero, creed en el Evangelio. Esa es la manera que Dios estipuló para evitar el juicio del infierno. Con el corazón arrepentido hay que creer el Evangelio. Hoy nosotros hemos aprendido hasta la palabra de pecado y juicio. Mañana es el último día del seminario donde vamos a aprender el Evangelio, la manera bíblica para solucionar este problema. Pero para eso hay un requisito: venir con el corazón arrepentido. Aquí, Salmos 34:18. Vamos a leerlo juntos, por favor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salva a los
contritos de espíritu, el corazón quebrantado y contrito. ¿Qué significa? Dios salva a los que de verdad están arrepentidos con todo su corazón. A ellos el Señor los puede salvar. Pero si no está arrepentido, entonces no puede recibir la salvación. Si de verdad nuestro corazón está arrepentido, significa que de verdad reconocemos que somos los pecadores y también reconocemos que nuestro destino es el infierno. Entonces cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu, está diciendo. Nosotros, al llegar a nuestro hogar en esta noche, antes de ir a dormir, antes de entretenernos con cualquier otra cosa, hay que mostrar nuestro corazón contrito, nuestro corazón quebrantado. Significa nuestro corazón arrepentido delante de Dios. ¿De qué manera? Antes de ir a dormir, hay que orarle personalmente al Señor. Cada quien hay que orarle con todo el corazón. El Señor no quiere escuchar palabras elegantes o magníficas. Solo quiere escuchar las palabras de un pecador que ya conoció su destino y que está totalmente arrepentido. Entonces podemos orarle al Señor. Sálvame, por favor, perdóname, no me mandes al infierno, según cada uno de ustedes. Entonces, eso es tener el corazón arrepentido. Por eso, en esta noche, antes de ir a dormir, hay que orarle de esta manera al Señor. Y también mañana hay que venir para escuchar la palabra del Evangelio. Si uno escucha esta palabra del Evangelio bíblico, puede recibir la salvación. Entonces, así es lo que el Señor ha estipulado. Arrepentimiento y luego creer en el Evangelio. Me parece que no hay la necesidad de recalcar mucho que hay que venir mañana, ¿verdad? Porque quien verdaderamente está arrepentido con todo su corazón, por sí mismo vendrá el día de mañana. Pero quien no está arrepentido con todo su corazón, entonces no vendrá mañana. Piénselo bien. Si usted tuviera la enfermedad tan terrible y dolorosa y se le dijera que la única consulta para poder ser curado de esa enfermedad es al mismo tiempo que un evento muy importante que usted tiene, ¿qué elegiría? Todos vamos a elegir la consulta. Cuánto más si el Señor está diciendo que estamos bajo esta condición tan peligrosa, pero que si mañana con el corazón arrepentido venimos y escuchamos, Él nos puede salvar. Entonces, recuerde bien, el corazón quebrantado y contrito es el corazón humillado, arrepentido delante de Dios. Entonces, antes de ir a dormir, cada quien va a orar. Es como una tarea. ¿Me expliqué bien? Entonces, también, si es posible, mañana en la mañana o en el transcurso del día, vamos a seguir orando al Señor. Sálvame, por favor. No dejes que muera ahora mismo. No quiero ir al infierno. Antes, sálvame. Y así, con ese corazón, sin ningún problema, el Señor mañana nos dará la salvación tan grande. Hoy nosotros hemos aprendido hasta acá. Entonces, para terminar este cuarto día del seminario, vamos a orar juntos a nuestro amado Dios. Señor, hoy nosotros hemos aprendido el mensaje tan fuerte que ha conmovido todo nuestro corazón. Nosotros de verdad pensamos que caminábamos rectamente delante de ti. Y hoy por medio de tu palabra nos has mostrado que es todo lo contrario. Estamos tan alejados de ti, hemos cometido tantos pecados y estamos destinados a ir al infierno eterno. Pero te suplicamos, agarrándonos de tu voluntad tan preciosa, que es que tú nos quieres salvar. Por favor, te suplicamos con todo nuestro corazón que nos perdones. Nosotros también te pedimos, sálvanos.
No tomes nuestra vida esta noche para que vayamos al infierno, sino danos permiso de vivir hasta el día de mañana y escuchar la palabra del Evangelio. Por favor, también te agradecemos que hoy nos hayas quitado la venda de nuestros ojos. Estábamos ciegos caminando hacia este terrible juicio, pero hoy tú nos has hecho ver nuestro pecado para que nosotros nos podamos volver a ti y que tú nos salves de este terrible juicio. A todos los oyentes, por favor, haznos llegar con bien a nuestros hogares, que no nos pase nada en el camino. Y con todo el corazón te suplicamos, sálvanos el día de mañana al escuchar tu palabra. Todo esto con el corazón arrepentido, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy aprendemos hasta acá, entonces un saludo a los que nos están viendo en línea. Nos vemos mañana, entonces, a la misma hora. Aquí vamos a continuar con los anuncios finales, por favor.